¿Se pueden ustedes comprometer? ¿Sí? ¿Pueden decir, Señor, yo me comprometo y cumplir? ¿Pueden decir? Amén. Y levanten su mano. Sí, amén. Dios es testigo, ¿ah? Dios es testigo. Amén. Bien. Yo también. Sí. Entonces yo ya comencé a leer el libro de Juan. Entonces logro descubrir otra cosa que no había descubierto. Entonces, la Biblia es un libro insondable. La Biblia. Entonces ella es maravillosa. Yo cada vez que comienzo a estudiar la Biblia, la vida y la historia de Jesucristo, yo quedo fascinado por la historia de Cristo. Es maravilloso. No hay otro personaje sobre la faz de esa tierra como él. Entonces, Dios pone ese interés en nosotros y Dios nos pone los medios como hacer. Yo tuve 2 años pagando para estudiar la Biblia. Y usted de aquí, gracias. Gracias. Yo tuve que pagar y quiero volver a hacerlo. El otro día anduve en San Diego. Me habían recomendado que había una librería cristiana. He ido 2 veces y las 2 veces no me he encontrado con esa librería cristiana. Yo cada vez que voy a la librería quiero traerme todos los libros y después llego con alguno acá y no me gusta. Y ahí habían varias librerías seculares. Entonces yo miraba y como no podía encontrar la librería cristiana, entonces ya un poco cansado, dije, ¿qué pasa si me compro un libro de tal filósofo, de Platón, Sócrates, Aristóteles, en la doctrina Miranda? Y viene el Espíritu Santo y me dice, ¿para qué quieres un libro? Si no tiene conocimiento de la Biblia, esos pensamientos humanistas se van a desviar. Me di la vuelta, me fui acusado de literatura. Traje un libro de la biografía de Catherine Kuhlman. En otra oportunidad se lo voy a contar. Entonces, ¿para qué nosotros estamos buscando tantas cosas si tenemos esto? ¿Para qué? Y este es el libro de los libros, otro libro que era el chico. Es impresionante. Por eso le digo, la Biblia es un libro insondable, que tiene mucha riqueza. Entonces, también vamos a tratar de hacer énfasis en esto para que ustedes, yo y todos, y los niños también se interesen por la escritura. Bien, vamos a empezar el libro. ¿Cuál es el tema central? Que es el Hijo de Dios, ya es el libro más profundo del mundo. Entonces, en iglesia que son estudiosos de la escritura, cuando llegan los hermanitos nuevos por primera vez, entonces a estos hermanos se los toma y se le dice, usted hermanito, estudie todo el libro de Juan, porque es más fácil de entenderlo. Entonces lo primero que se dice al hermanito, usted hermanito va a estudiarse todo el libro del Evangelio según San Juan. Porque es el libro más profundo. Ya. Entonces dijimos la fecha, ¿en qué fecha fue escrito? ¿Antes o después del exilio de Juan? Ya, personaje clave. Territorio. Versículo clave. Los bosquejos. ¿Ves que no vinieron? Se perdieron todo eso. Ya. Vamos entonces al capítulo 1. Vamos a ver esta noche el verbo en la eternidad y en el tiempo. Entonces dice, Él no tuvo comienzo. Él existía de toda la eternidad. Nunca fue creado. Jamás tuvo principio.
Eso es el verbo en la eternidad. ¿Qué dice el capítulo 1, hermana Juana, verso 1? Que leyó la semana pasada. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ya. El verso 1. El verso 1, el verso 2. Él estaba con Dios en el principio. El 3, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Ya, hasta ahí. Entonces dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces dijimos que él no tuvo comienzo. Él existía y existe desde toda la eternidad. Nunca fue creado. Jamás tuvo principio. El verbo estaba con Dios, el verbo vivía con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es Dios. Entonces, por eso es importante que un hermano nuevo, y especialmente nosotros quienes llevamos más años en el Evangelio, que podamos entender esto, que Cristo es Dios. Entonces dijimos que los mormones dicen que Jesucristo es, lo dijimos la semana pasada, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un profeta nada más. Ya. Entonces, para que nosotros lo tengamos claro acá, que Cristo no fue solamente un profeta o un hombre extraordinario de buen testimonio, sino que Jesucristo es Dios. Entonces, Cristo es la eternidad. Bien, el verbo él dice entonces estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es Dios. Entonces el verbo tiene que ver con la primera letra del alfabeto. Entonces eso está diciendo ahí para que Juan le está diciendo a su oyente o quien iban a leer el libro de Juan para que ellos pudieran entender. Es un ejemplo que está poniendo acerca del Señor Jesucristo, quien es, siempre ha existido, desde toda la eternidad. Ya, en el capítulo 1, verso 3, ahí dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas. ¿Qué dice, hermano Daniel? El 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya. Entonces esto también, aquí podemos darnos cuenta que Juan conocía el Génesis, conocía el Pentateuco, conocía. Vamos a Génesis, por favor, hermana Mireia. Génesis capítulo 1, verso 1. Y capítulo 1, verso 26. Entonces Juan tenía un amplio conocimiento del Antiguo Testamento o de la ley que se le había sido entregada a Moisés. Por eso Juan dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas. ¿Qué dice Génesis? ¿A quién le pedí que para mi reina? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y el 26 dijo? No solamente el 1. ¿Ya puede leerlo de nuevo, por favor? Dice Todo el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, el 26. El 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y las aves de los cielos, y las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya. Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos entender. Porque si ustedes van a decir que proviene del mono, capaz que usted lo va a creer, va a ir a mirarse el espejo y decir, ¿qué tiene el razón? Pero es importante que nosotros podamos tener claro de dónde fuimos tomados, quién nos creó. Entonces Juan tiene claro que Cristo es eterno. ¿Quién es el verbo en la eternidad? Y es por eso que él está acá cuando también dice, hagamos al hombre. Entonces, por él fueron hechas todas las cosas. Entonces dice el capítulo 1, verso 3, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Los planetas celestiales, los animales, la humanidad, las cosas visibles e invisibles, fueron hechas ¿por quién? Por Jesucristo.
Cuando dice, hagamos al hombre. Entonces, por eso Juan dice acá, dice, todas las cosas, por medio de él, fueron hechas. Entonces, primero, ahí, clarito dice, el verbo en la eternidad. Él creó todas las cosas. Él no tiene comienzo. Él no fue creado en algún momento como nosotros. Hasta donde pueda llegar su mente, Él existía antes, porque Él es eterno. Entonces, Él, como existía antes, Él creó todas estas cosas. ¿Qué creó Dios? Los planetas celestiales, los animales, la humanidad, las cosas visibles y las cosas invisibles. Todo lo que existe. Porque nosotros sabemos que hay cosas que nosotros no logramos ver, pero que existen. Nosotros sabemos que hay ángeles, no lo hemos visto. Nosotros sabemos que existe Dios, no lo hemos visto. Sabemos que hay un lugar, un paraíso preparado y reservado para nosotros, no lo hemos visto, pero sabemos que existe. Esas son cosas invisibles ante nuestros ojos humanos que son limitados, pero que existen, que son reales. Entonces, por eso es muy importante que usted pueda estudiar el libro de Juan. Ya, en el capítulo 1, verso 4, ¿qué dice hermano Juan, por favor? ¿Puede leer? Sí. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No. Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ya, gracias. Entonces dice acá Juan, en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Entonces vamos a ir por puntos. Primero el verbo en la eternidad. Todas las cosas fueron hechas por él, fueron creadas. Y acá dice, en él estaba la vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá Juan? El primer punto, él es la fuente de vida. Segundo punto, la vida física como la vida espiritual. Por eso que Juan dice ahí, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La fuente de vida, la vida física como la vida espiritual. La vida era la luz de los hombres. Esto referente a los hombres. Punto número 1, como guía. Punto número 2, como dirección. Punto número 3, conocer el verdadero propósito de la vida. Entonces, por eso quiero hacer énfasis en esto. Por eso que a un hermanito nuevo se dice, hermanito, usted quiere conocer a Dios, usted le ama, quiere conocerle más, quiere amarle más, lea el Evangelio de Juan. Entonces, si hay alguien dice que quiere amar a Dios y que ama a Dios y no se interesa por la palabra de Dios, ¿logrará amar más a Dios? Si esto no solamente consiste en emoción, entonces no hay tal fe ciega como nosotros decimos. La fe ciega no existe. Entonces, ¿quién provoca fe en nosotros? Quien provoca fe en nosotros es la Sagrada Escritura. Entonces nosotros somos el resultado de lo que leemos, de lo que vemos y de lo que creemos. Entonces, si yo no hubiese obedecido al Espíritu Santo, me iría ahí con la filosofía de Platón ahí. Habría probablemente terminado adorando a Platón, a Sócrates. Pero antes que Jesucristo ellos son... Entonces, un hermano que dijo, voy a estudiar demonología. ¿Y sabe lo que le pasó a ese hermano? Se metió tanto en eso que al final terminó creyendo en los demonios y adorando a los demonios. Porque el resultado de lo que él comenzó a ver y a leer y comenzó a creer en ellos. Por eso es que el problema está aquí, radica el problema aquí. ¿Verdad? Algunos hermanitos dicen que Satanás me deja dormir, Satanás me aparece en todas partes. El otro día me escondió los zapatos, me sacó los calcetines, no pude, mira, miré, y se me pasó la mí.
El problema está aquí. Acá. Ya. En el 5, Juan dice, la luz resplandece en las tinieblas. Entonces Cristo es la luz. Amén. Hermano Gabriel, por favor. ¿Qué dice el 5? Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no lo dominaron, dice el Biblia. Pero quiere decir lo mismo que dijo el hermano Gabriel. Entonces, la luz, primeramente, el pecado que trajo a la humanidad. El pecado trajo oscuridad, trajo tinieblas a la mente de la persona. Entonces, por eso es que le digo yo que el problema está aquí. El problema está en el foco. Ahí está el problema. Ya. Entonces, a algunos no les gusta nada a que le hablen del pecado, por eso algunos predicadores no hablan del pecado. Dice que si le hablo del pecado, hermano, se van a enojar. Si le hablo del pecado a mi familiar se van a enojar. Entonces, ahí donde una familia muy bien intencionada le dijo al pastor, le dijo, pero el día domingo no hable del pecado, lo que yo traigo a mi familia. No, de que justo mi familia venía por primera vez y después me quería venir más. Ya. Entonces, la luz resplandece en las tinieblas. La luz escribe, como el pecado trajo tinieblas, ¿a qué? A la mente del hombre. Trajo tinieblas a la mente del hombre. Entonces, ahora a través de Cristo trajo luz. La luz de la vida. ¿Cómo nosotros poder entonces llevar una vida recta, una vida que agrada a Dios? Entonces, eso es lo que Juan está diciendo acá en el verso 5. Recuerde que yo le dije que íbamos a ir más rápido de lo acostumbrado. Ya, en el capítulo 1, verso 6 y verso 8, acá tenemos ¿qué tenemos acá? Tenemos el ministerio de Juan el Bautista. Ministerio. Entonces Juan fue llamado y consagrado desde el vientre de su madre con una misión. ¿Cuál era esa misión? Preparar el camino del Señor, allanar el camino. En ese entonces, cuando un rey iba a visitar un pueblo o una nación, primeramente este rey mandaba un mensajero. Y ese mensajero tenía la finalidad de... ¿Qué finalidad, hermano Daniel? Enderezar el camino torcido, emparejar el camino torcido y adornar ese camino para darle la bienvenida y recibir al rey. Entonces Juan vino para allanar el camino, para preparar a la gente y decirle, viene uno tras mí, viene uno, el más poderoso o es poderoso. Ya, pero esto lo vamos a ver más adelante, en los capítulos más adelante. Ya, en el capítulo 1, verso 9, ¿qué tenemos acá? Hermana Sandra, por favor, ¿puede leer? ¿Sí? Sí. Así es luz verdadera que alumbrada a todos los hombres venía a este mundo. Ya. Entonces acá tenemos lo que Juan está diciendo, acá tenemos la primera venida del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. Ya, eso manténgalo ahí en su retiro. Por eso que Juan dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
Entonces, Él vino con dos propósitos primordiales. Primero, la primera venida del Hijo del Hombre tenía el propósito de ser guía, de guiar a estas personas que estaban en tinieblas o en oscuridad su mente. El segundo punto vino para salvar. Qué importante. Entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida, Él se transforma primeramente en nuestra luz, y como ahora alumbra mi mente, mi conciencia y mi corazón, entonces yo quiero seguirlo. Y Él comienza a guiar. Entonces me dice: Francisco, por este camino no te conviene, este camino te va a traer consecuencias. Entonces ahora, ¿cómo yo voy a ser guiado por Cristo? ¿Cómo creen ustedes que podemos ser guiados por Cristo? A través de la palabra. Entonces, si yo quiero ser guiado por Cristo y no tengo conocimiento de la palabra, no tengo interés por la palabra, no vengo al estudio bíblico, y cuando hay predicaciones me quedo dormido, me aburre y comienzo a sacar mi celular entonces yo no voy a poder ser guiado por esto. Entonces ahora, como trae luz a mi mente y a mi conciencia, ¿qué sucede? Por primera vez yo me siento pecador. Y como ahora me siento pecador, me siento un perdido, yo quiero ser salvado por Él. Él está con su salvavidas y yo tomo el salvavidas. Pero lo importante es la Escritura. Entonces, por eso que hay iglesias que solamente por tradición, por aquí, por allá, de que las cosas espirituales son buenas, que de pronto vamos a caer bajo el poder, gloria a Dios, pero no todo el tiempo vamos a estar en el suelo. Entonces, por eso es que hay que dedicarse en cenar a la iglesia, en prepararse. Usted se va de aquí con una palabra y sale de aquí y ya va poniendo la palabra en práctica. Dijo un pastor, dijo: yo ponía la mano sobre los hermanos y las manos caían, yo decía: qué ungido que soy. Y seguía viendo a los hermanos en los mismos problemas. Entonces dijo: me dediqué mejor a entrenar. Entonces usted me dice que el pastor no está de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Usted aquí va a caer bajo el poder. Usted aquí va a tocar el Señor. La presencia del Señor va a llegar. Aquí usted tendrá un coordinador, tendrá un predicador, tendrá un músico que te diga: levante las manos, pero en tu casa no. Allá estará la palabra. Vendrán los problemas, tu vecino se levantará. De pronto descubrirá que hay una bruja a tu lado y dice: uy, la bruja, voy a buscar al hermano que venga aquí. Usted se levantará en el nombre del Señor. Amén. Porque usted sabe quién es. Amén. Entonces, es por eso que el enemigo no le gusta que usted estudie la palabra, que nosotros estudiemos la palabra, porque él quiere mantenernos en la ignorancia. Seguimos. Y aquí vamos a terminar. El capítulo 1, verso 11. ¿Qué dice hermano Daniel? Por favor. ¿Puede leer una vez más, hermano Daniel, para que lo escuchen todo acá, por favor? ¿Qué dice hermano Daniel? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino. ¿Y qué pasó con los suyos? No le recibieron. Él vino como un intruso a esta tierra. Él vino como un intruso a este planeta. No. Él vino, amados hermanos, amadas hermanas, Él vino a los suyos, lo que Él creó. Pero lo triste, lo lamentable, que los suyos
no le recibieron. Los suyos lo rechazaron. Los suyos le dijeron, no te necesitamos, no te queremos. Él no vino a lo que no le pertenecía. Él vino a lo que él había creado. Él vino a su propia casa. Él vino a su planeta. Él vino a su creación. Él vino a su pueblo. Pero lo triste y lamentable que su pueblo no le recibieron. Lo rechazaron. Le dieron muerte. Lo crucificaron. Aquí está hablando en sentido general. Fueron muy poquitos.